No es fácil contestar a una pregunta que hace frente a un término absolutamente desprestigiado que ha servido para excluir a la población indígena, el término indígena. O sea, la palabra indio, la palabra indígena han sido elementos sostenidos para un discurso de mestizaje, que es el discurso que se impuso a nombre de la integración de todos para excluir a la mayoría. Esa es por lo menos la percepción que tenemos, ¿no? Porque es contradictorio. En las constituciones de América Latina, en todos estos últimos años, declaran los países que son plurilingües y multiculturales. Creo que Chile es la única excepción, el Perú también, de los 90 para acá. Pero contrarrestando esta interpretación política, hay una realidad, y es que se ha vendido un discurso que se ha convertido en sentido común de que somos países mestizos. Y al decir somos países mestizos, las diferencias se borran, y al borrarse la diferencia se mantienen los sistemas mismos de propiedad y de subordinación y de dominación, ¿no? Por lo tanto, no es fácil definir quién es indígena. De alguna manera, en los últimos tiempos, y sobre todo a partir del convenio 169, vuelve al escenario el término indígena, a partir de la necesidad de consulta previa. Por supuesto, hay movimientos indígenas desde antes, ¿no? En el Perú no tanto como en Ecuador y Bolivia, donde han jugado un papel fundamental, pero en el Perú es difícil que haya una autodefinición como tal. Por eso cuando preguntas ¿y cuáles son los criterios subjetivos? Bueno, la gente va a identificar como lo que es. Yo soy ayánica, o yo soy comunero de Canchis, o yo soy aguajú, o yo soy comunero de Chuschi. Es decir, las autopercepciones no implican el término mismo indígena. Por lo tanto, se debe considerar, desde mi punto de vista, ya para redondear, digamos, la pregunta, no está mal el término de pueblos originarios, pero está tan debatido y tan discutido, pero hay formas de organización y de representación que tienen data pues histórica. Con las etnias de la Amazonía no hay discusión, porque ellas se autodefinen como tales, aguajú. Con los pueblos aymara y quechua, lo que hay que definir es, creo, básicamente a través de las organizaciones comunales. La institución más representativa de estos dos pueblos es la comunidad, y a través de ella se puede tranquilamente hacer una relación con el Estado que sea más clara de lo que es ahora, ¿no? Esa es por lo menos la perspectiva. Sin necesidad de referir las provincias. No, pues no hay, el término indígena mismo, desgraciadamente el 169 nos jala por ahí, pero habría que darle una vueltita a la interpretación, ¿no? No es el término el que nos va a ayudar, ¿no? De aquí a que se reivindique el término indígena como tal, creo que ni en Bolivia, acaban de hacer una encuesta en Bolivia y han preguntado, ¿usted es indígena? La mayor parte de la población ha dicho, no, yo no soy indígena, yo soy del ayu tal, del ayu cual. Salió una encuesta, no sé si por ahí está el dato exacto, y era un cambio en la percepción, porque son percepciones, ¿no es cierto?, autopercepciones. En el Perú el indígena siempre está más arriba. ¿Quién es el indio? El que está arriba. Tú le preguntas al que está arriba, ¿quién es el indio? El que está arriba. Llegas a la punta del cerro, ya no hay a quién preguntarle. Indígena es una palabra asociada aquí en nuestro país a tantas cosas peyorativas que es difícil pues reivindicar el término, y tendría que haber un movimiento muy fuerte, muy especial para que la palabra misma sea reivindicada, ¿no? La ley de consulta es una norma hacia las poblaciones indígenas, ¿no? Después veremos si lo de vinculante es necesario, pero no hay ninguna otra norma espectacular. ¿Dónde está la educación bilingüe para los pueblos indígenas? ¿Dónde está el sistema de salud que interprete o que tome elementos indígenas para implementarse? O sea, nada más que la consulta previa, lo único que se hace con pueblos indígenas, parecería que sí, ¿no? El resto tú haces lo que haces para todo el mundo, escuelas, hospitales, puentes, pero no hay ninguna particularidad indígena, y la Constitución dice que somos un país multicultural. Por lo tanto hay que reconocer el derecho que tienen, como vamos a ver después en otra pregunta por ahí. Volviendo a lo otro, no basta pues con que no sea vinculante, debería ser vinculante, pero así está la norma. Por lo tanto, creo que hay un elemento que además de todo lo que debía hacerse con los pueblos indígenas, más allá de la ley de consulta, cosa que no se hace porque no hay una política para los pueblos indígenas, además de eso,
creo que lo que debía de insistirse, y es algo que hemos estado conversando en los últimos tiempos, es en la titulación clara y definida de las comunidades y de los pueblos. Georreferenciada, inscrita, amparada por la ley, etc. ¿No? Los datos últimos muestran que la mayor parte del territorio donde se supone va a haber la consulta pertenece a las comunidades, no está inscrito, ni siquiera medido, ni georreferenciado, e incluso promueve incluso la trampa a la ley de consulta, porque en un territorio que no está definido, me voy a un anexo, hago un simulacro de consulta con ese anexo de ese grupo grande, que sí quiere que una empresa se instale, y digo que esa es la consulta. Por lo tanto, tiene implicancias el hecho de que tiene que haber un territorio claramente definido como propiedad, como perteneciente al grupo, que además le da pues su identidad, ¿no? Eso me parece que es importante, y no vamos a revertirlo de no vinculante, pero es una limitación. Pasa lo mismo que con el presupuesto participativo que dice la ley de descentralización. El presupuesto participativo surge de una asamblea, digamos, popular, donde hay una serie de iniciativas que trasladan pedidos para que se inscriban en el proyecto de presupuesto municipal definido. Cuando termina el presupuesto municipal definido, no hay ninguna obra, muchas veces surgida desde la asamblea. ¿Por qué? Porque no es vinculante. El presupuesto participativo no es vinculante. Entonces el alcalde mete otras obras que no han sido consultadas porque tiene sus propios intereses. O si quiere jugar a la política, mete una parte de lo que le han dicho, pero no es lo que debería de ser, ¿no? Es decir, si hay una asamblea de las organizaciones de la sociedad civil que proponen obras, eso debería estar en el presupuesto. Igual acá, si no es vinculante, es bien difícil que después lo que salga de la consulta sea pues ejecutado, ¿no? Yo diría que el modelo que se implementa desde hace, ya varias décadas, el modelo neoliberal económico, que es el que realmente ordena los recursos en el país, impide que haya tres elementos que funcionen: diálogo, consenso y consulta, porque están exactamente lo que está diciendo Richard, van en contra de ese modelo. Yo diría, ¿por qué fracasan cantidad de propuestas de diálogo que hay? ¿Y por qué en el Perú no se logra consenso sobre nada respecto al uso de los recursos, por lo menos en ese tema? ¿Por qué hay ese divorcio entre la propuesta del ente de gobierno, del estrato de gobierno, y la sociedad civil en cualquiera de sus componentes? No solo los indígenas. Además, en un país donde la consulta no tiene ninguna tradición, que es el siguiente paso, pregunta que vas a hacer. Aquí no hay ninguna tradición de consulta de nada. Lo que hay tradición es de autoritarismo. La última constitución es el ejemplo más claro, ¿no? Esta es una de las pocas constituciones donde dice: el Estado no interviene en el mercado, que es más o menos lo que dice Richard, que queda todo libre. Este es un mercado, debe ser un mercado sin Estado, y eso no existe en ninguna parte. Como no existe te da la gana. Claro, como no existe ninguna democracia sin partidos. Somos un país donde no hay partidos y donde no hay intervención del Estado. Entonces se convierte, la situación genera que diálogo, consenso y consulta sean pues totalmente secundarios, periféricos, ¿no? Y por eso no es fácil lograr avances en lo que es titulación de tierras, consultas, sobre uso de recursos. Lo primero es que ojalá estuviéramos pues en una democracia donde la consulta fuera una herramienta permanente y sistemática, pero los niveles de desarrollo de la ciudadanía en el Perú son pues bastante débiles, limitados. Entonces pensaremos en el futuro que es posible, en teoría y en principio, las consultas deberían hacerse cuando se afecta a la población en general. La consulta debe ser hecha a toda la población, sea cual fuera el grupo, al margen de que sea indígena o no. Los países del Cono Sur, por plebiscito, revisaron las leyes que los militares habían dado para autoamnistiarse, y lograron, por un plebiscito, en Uruguay, en Argentina, en Chile no tanto, pero han logrado revertir, luego de muchos años,
lo que había sido una aprobación del Estado. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, ¿cuál es el derecho que deberían de tener, ¿no? Y yo creo que hay dos fundamentales, para resumirlo: territorio y cultura. O sea, con territorio porque es la base del sostenimiento del grupo mismo, y cultura metiendo dentro de este derecho a la cultura no solo la reproducción de sus elementos culturales, sino las políticas de Estado que refuercen sus elementos culturales. Ahí hablo de educación bilingüe, de salud, de algún reconocimiento a autoridades locales, no sé, ahí hay un campo amplio donde el Estado, por lo menos en el Perú, no ha tenido nunca una decisión. Mira, y además en el caso de la Amazonía lo veo más claro, ¿no? Porque ahora hay mucho más profesores bilingües. En el caso de quechua y aymara es complicado. La Comisión de la Verdad no encontraba traductor al quechua para las intervenciones de los testimonios. Y los que intervinieron como traductores eran informales, no eran traductores grabados, reconocidos, nada. Y aunque la ley dice, por ahí he leído ya que ha habido ahora juicios en lenguas de la Amazonía, ¿no? Con traductores oficiales. No existe traductores oficiales reconocidos para las lenguas originarias, digamos, sobre todo quechua y aymara. Un derecho que debería de ser fundamental. ¿Qué pasa si en los países donde la mayor parte, en las regiones donde la mayor parte de la población habla otra lengua que no sea la nativa, descarta la Amazonía, que para mí es otra realidad mucho más clara? Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, la mayor parte de la población tiene, además del castellano muchas veces, otra lengua. ¿Qué norma hay que obligue a enseñar en los 2-3 primeros años en esa otra lengua? Ninguna. Entre otras cosas porque la misma población se opone, porque te refuerza como indígena, por un lado, y por otro lado porque no existe el docente que lo haga. Acabo de leer que en Incahuasi, que es la única zona quechohablante de Lambayeque, que está arriba de Reñafe, en la frontera con Porcón, son 2 bolsones quechohablantes, ahí donde está esa minera que ha tenido un problema y donde venden hongos ahora de exportación. Hace 4 años que el guardián del colegio es guardián del colegio, hace la limpieza, es el profesor de todas las aulas y atiende, y es el único que se representa ante el agujero. O sea, no hay nada más que un señor que está ahí porque es quechohablante. Y nadie quiere ir a enseñar ahí. O sea, de eso hay pues 1000 ejemplos en el Perú. Entonces, resumiendo, creo que hay 2 espacios donde sí hay una serie de reconocimientos y de derechos que son específicamente indígenas: territorio y cultura, para englobarlo de manera grande, ¿no?